de la salvación que he titulado Solo Cristo, siempre seguros. Me encanta decir el subtítulo, un regalo imperdible del autor y consumador de nuestra fe. Eso es lo que estamos estudiando. Y esta ahora es la séptima parte. Seguimos avanzando en nuestro estudio sobre la doctrina de la salvación y especialmente poniendo énfasis en 5 solos, que en latín son solas, que deben ser parte de nuestra comprensión de la doctrina. Ya estudiamos solo fe, solo Cristo, solo Escrituras, y ahora nos corresponde estudiar solo la gracia. La gente se hace muchas preguntas y yo quiero contestar distintas, he estado contestando, y esta es otra. ¿Debo tener algún mérito para obtener la salvación? Sola gratia en latín significa solo gracia, nada más. Eso es lo que es verdad. La teología del cristiano y su estilo de vida siempre debe estar saturada de gracia. La teología debe estar saturada de gracia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios de gracia. El Espíritu Santo nos enseña a través de las Escrituras que la salvación es solo por gracia, porque la salvación es solo por la fe en Cristo. Todo lo que recibimos de Dios es por gracia. La salvación pasando por nuestra alimentación, por nuestra forma de vivir, todo lo que Dios nos provee es por gracia. Lo que vestimos, por gracia. En Navidad muchas veces damos regalos a personas porque nos han hecho bien, porque nos han servido y creemos que merecen un regalo. La gracia es totalmente diferente, porque la Biblia afirma que es un regalo inmerecido. Es la manifestación de la bondad de Dios hacia mi egoísmo. Es la muestra de la benevolencia de Dios a mi malevolencia. Es la obra de generosidad de Dios a pesar de mi codicia. La gracia es la bondad inmerecida de Dios. Creo que la gracia no es simplemente un regalo. Es que el dador de todo se da a sí mismo. Cristo se da a sí mismo. Él es nuestro regalo envuelto en gracia. Me encanta lo que Pablo dice a su discípulo Timoteo, porque revela verdades que nosotros tenemos que conocer. Le dice, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Y ahora todo esto Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Destruyó el poder de la muerte, iluminó el camino a la vida, dice, y a la inmortalidad por medio del Evangelio, la buena noticia. 2 Timoteo 1, versículos 9 y 10. No pudieron ser salvos en el pasado ofreciendo sacrificios, y no podemos ser salvos por cumplir la ley. Por lo tanto, todo esto de creerse judío, practicar cosas de los judíos, guardar fiesta de los judíos, no tiene nada que ver. Pablo le explica por qué Dios permitió que exista la ley y si su cumplimiento era imposible y aún cumpliéndola no podía ser salvo nadie. Por eso le dice lo siguiente. Obviamente, la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Es decir, que la gente vea su pecado y que entienda que todos somos culpables. Agrega, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos. Romanos 3, 19, 20. Así que esto de guardar el sábado, de guardar las fiestas judías, querido, eso ya terminó.
Sin duda para los judíos era difícil comprender que debían dejar todo su sistema de sacrificios. Era lógico que tengan falsas expectativas con respecto a la salvación. Pero el otro lado de la moneda también es verdad. Tampoco los gentiles entendían. Los gentiles no entendían nada de la gracia de Dios, tampoco los judíos. Y Pablo les enseña lo siguiente: pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Romanos 3:21. La mayoría de las iglesias que resultaron por el trabajo, la obra misionera, la predicación de Pablo, estaban compuestas por gentiles que no conocían nada sobre la ley de Moisés. Solo, obviamente, habían oído la predicación del Evangelio por medio de los discípulos de Jesús. Y con el paso del tiempo, algunos judaizantes, es decir, judíos de Jerusalén, que no estaban de acuerdo con las enseñanzas de Pablo, y estos llegaron a Galacia y enseñaban que a la fe, que es lo que hacen algunos hoy, debían añadir las leyes y reglas de Moisés, incluyendo la circuncisión física y otras ceremonias y ritos y rituales característicos del judaísmo. Eso eran los judaizantes, era una secta. Así enseñaban que los creyentes que no aceptaban esta enseñanza no habían sido salvados, que no tendrían vida eterna, ni recibirían el Espíritu Santo hasta que comenzaran a obedecer la estructura mosaica. Y Pablo dice, nada más equivocado, aunque usted no lo crea. Eso fue exactamente lo que me contó hace poco un pastor que estuve de viaje en Atlanta, y me contó lo que ocurrió con el pastor de su pastor. Poco a poco este hombre comenzó a agregar ideas del judaísmo. Al final el pastor tuvo que retirarse, pues ese pastor prácticamente ya se creía judío. Así comienzan algunos, poco a poco, a usar palabras hebreas porque la aprendieron de memoria, no entienden nada, son las únicas que conocen, y adoptan un lenguaje nuevo. Todo es un desvío innecesario de la sana doctrina. Pablo escribe a los Gálatas para aclarar el hecho de que la salvación, aunque produce nuevas obras, es solo por la fe, no por las obras, y que las obras no son una causa de salvación, son un efecto de la salvación. Y en los 2 primeros capítulos de Gálatas define bien y aún defiende su apostolado para establecer que tiene la autoridad suficiente, radical, para enseñar la doctrina correcta de la salvación. Nadie más radical que el apóstol Pablo, queridos. En los capítulos 3 y 4 comienza con una tremenda exhortación a los Gálatas que muchos no se atreverían a hacer hoy. Observe las palabras duras, lo que dice el apóstol. ¡Ay, Gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Le explicamos tan claramente el Evangelio y no lo entendieron. Pablo les dice que ellos saben que su salvación era real de acuerdo con las claras enseñanzas que le habían entregado, pero que ellos estaban embrujados, hechizados, se habían convertido en cristianos tontos, hechizados por los argumentos de los judaizantes. Lo triste es que aún hoy algunos comienzan a querer comer con la dieta judía, celebrar sus fiestas, guardar sus días, y Pablo dice, es una tontería meterse en ese mundo legalista del cual Cristo les liberó. No hay mensaje más claro que eso, querido. Uno de los próximos estudios era toda la carta de Gálatas, y quiero que estén preparados. Pablo les entrega el argumento de que la salvación siempre ha sido por la gracia de Dios. No solo en el Nuevo Testamento, usa el ejemplo de Abraham y les dice, vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios
les da el Espíritu Santo y hace milagro entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no, dice Pablo, es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Del mismo modo, Abraham le creyó a Dios. Dios lo consideró justo debido a su fe. Y se refiere a lo que dice Génesis 15:6. Y Abraham creyó al Señor, y el Señor lo consideró justo debido a su fe. La enseñanza es clara. Es decir, cuando una persona cree, Dios le atribuye justicia. Y en el caso de Abraham, como en el nuestro, la salvación es y será por la fe. Abraham no fue justificado por guardar la ley. Nota el versículo 17. Ni siquiera la tenían todavía. Dice, lo que trato de decir, Pablo dice, es lo siguiente. El acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde, cuando Dios le dio la ley a Moisés, rompiendo su promesa. Dios estaría rompiendo su promesa. Pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios. Esto está clarísimo. Dice, pero Dios por su gracia se la concedió a Abraham mediante una promesa. Gálatas 3, 17 y 18. ¿Qué dice Pablo? La ley vino 430 años después de Abraham. Así que Abraham nunca pudo haber tenido como componente de su justificación delante de Dios o de estar bien con Dios ninguna adherencia a la ley de Moisés que no existía. No tuvo la circuncisión, no observó el sábado, las observancias que exige la ley. Y toda persona antes de Abraham y hasta Moisés podría ser justificada por guardar la ley. No existía ley, no podía ser justificada. La persona siempre justificada por la fe antes de la ley, Abraham, todos los judíos y gentiles desde Abraham son salvos por la fe, solo es posible porque el Señor Jesucristo toma la maldición para todos los creyentes, desde Abraham y hasta el último creyente, antes de los cielos nuevos y la tierra nueva, y solo su muerte, la muerte de Cristo, cubre todos los pecados de todos los creyentes a lo largo de toda la historia. ¡Qué verdad más grande que usted ha aprendido ahora! Los judaizantes podían tener otro argumento y admitir, está bien, bueno, Dios concedió a Abraham y a todo el pueblo, hasta a Moisés la salvación por la fe, porque no había ley. Está bien, dirían los judaizantes, lo entendemos. Y admitirían que tal vez inicialmente el plan de salvación era solo por la fe, pero dirían cuando Dios dio la ley, la forma de ser salvos cambió. Y cuando vino la ley, el plan cambió. Y ahora la ley de Dios es el nuevo camino de la salvación que no elimina la fe, solo que a la fe se le debe agregar la obediencia a la ley de Moisés. Pero el pacto que Dios hizo con Abraham era un pacto de promesa realizada por Dios sin ningún compromiso de Abraham. Dios le dice, te bendeciré, y por ti y por quien será el Mesías, que nacerá de tu simiente, bendeciré al mundo. Esta es la descripción clara de un pacto de promesa entregada a Abraham. Pero a esta promesa le faltaba algo de claridad sobre el pecado. Había que aclarar cosas. De hecho, en la promesa abrahámica no dice nada sobre el pecado, excepto que cualquiera que maldiga a Israel será maldito. Así que no dice nada en el pacto abrahámico. Sin duda por eso personas del pueblo de Dios practicaban la poligamia y otros pecados, porque no tenían ley. Antes de la ley no sabían eso. La ley fue una adición a la promesa, no la desplazó, porque Dios hizo un pacto y no lo anulaba. Note lo que Pablo dice. Amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria.
Así como nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable, tampoco en este caso, Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten que la Escritura no dice a sus hijos, como si significaran muchos descendientes. Más bien dice a su Hijo, y eso sin duda se refiere a Cristo. Eso lo escribió Pablo en Gálatas 3, 15, 16. ¡Qué clarito!, ¿no es cierto? ¿Está entendiendo? Así que el pacto abrahámico fue un pacto de promesa, que presentaba el lado positivo, que pactaba bendición. Allí la salvación era por la fe. Ese pacto no fue anulado por la ley que presentó el lado negativo y entregaba maldición, identificaba pecados que el pacto no identificaba. La ley era un agregado necesario para exponer claramente el pecado que no estaba definido en el pacto, y al revelar el pecado, reveló también la culpa del ser humano y le mostró que el hombre no tenía ninguna capacidad de redimirse a sí mismo y de quitar la culpa, por lo que era esencial que venga el Redentor. Y el Redentor vino. La ley reveló que estábamos condenados porque no podía cumplir la ley, y la salvación aún era por la fe. Y luego era necesario que venga Cristo, porque Dios es un Dios de gracia que ofrece una promesa de perdón y de vida eterna a aquellos que creen en Él solo por la fe. Y por esa fe en Él, en Cristo, Él nos imputa su justicia, nos impregna su justicia y cubre nuestro pecado, porque Cristo ha pagado la pena en su muerte en la cruz. Tremenda aclaración de Pablo para los judaizantes, pero el cuestionamiento lo llevarían a otro campo de batalla con esta pregunta. Si la salvación es por fe, entonces, ¿para qué Dios envió la ley? Buena pregunta, ¿no es cierto? Y Pablo responde en el versículo 19. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. Es un espejo. Pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Gálatas 3:19. No hallo la hora que empiece a enseñarles Gálatas, lo van a disfrutar. Antes de la ley la salvación era por fe, durante la ley también. Recuerde lo que dijo Pablo en el versículo 11. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen, es por medio de la fe que el justo tiene vida. El justo por la fe vivirá. Ahora observe que esta declaración de Pablo fue tomada del profeta Habacuc, quien vivió cientos de años después que a Moisés se le entregó la ley, y quien dijo, el justo por la fe vivirá. Maravilloso, ¿no? Así es, Dios entregó la ley en medio de una gran demostración de poder. Recuerda, truenos, relámpagos, la tierra se movía, advirtiendo que nadie se acerque al monte porque el poder de Dios estaba allí. Y la ley fue instalada durante los siguientes 1500 años, hasta que vino Cristo. Y entonces, ¿para qué trajo la ley? Aquí está la respuesta. Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. Pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Pablo lo enseña con claridad, ¿no es cierto? Note lo que agrega. Dios nos hace justo a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Agrega, Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justo a sus ojos cuando creen en Jesús. Romanos 3, 22, 26.
Qué hermoso lo que el Señor nos permite vivir. Nuestra salvación totalmente es un regalo por su gracia. Además, debemos comprender que nuestra salvación y justicia no fueron baratas. Solo por gracia significa nada menos que la terrible muerte del glorioso, digno, santo y puro Hijo de Dios. Somos salvos solo por gracia. Y eso también significa que somos objetos del amor del mismo Dios todopoderoso y glorioso que nos creó para su gloria. No crea la herejía que algunos creen, que nuestra salvación depende de lo que nosotros hagamos para vivir en santidad y que Cristo está como intermediario entre Dios y nosotros para volver a conseguirnos la salvación cuando la perdemos por nuestros pecados. No crea eso. Esa es herejía pura. Solo por la gracia de Dios y por medio de Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, nosotros recibimos la justicia que Él nos imputa y la salvación que Él nos regala. Fue Dios quien amó al mundo, que envió a su Hijo en esta misión de amor. Es Dios junto con el Hijo y el Espíritu Santo quienes planearon en la eternidad pasada traer nuestro bien supremo, la justicia, la paz suprema en todas las cosas. Tengo que concluir, no sin antes decirle estas importantes palabras. Nuestra salvación solo por gracia es el resultado de un plan incomprensible para la mente humana, irrepetible, nadie más puede hacerlo, inmejorable e inmerecido del amor de nuestro trino Dios. El Evangelio de la salvación solo por gracia es la buena noticia de que seres que no podían ser salvados de otra manera son objetos del amor inagotable, del amor incomparable e inimitable de nuestro Dios. ¡Qué maravilla de Dios tenemos! Espero que Jesucristo sea su Salvador. Si aún no lo es, nosotros podemos ayudarle.